Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenos días y buenas tardes, damas y caballeros. Hoy tenemos una gran noticia humanitaria. Se la voy a leer antes de iniciar el programa. Hoy, la administración Biden-Harris consiguió la liberación de 135 presos políticos en las mazmorras del sandinismo en Nicaragua. Aparentemente, algunos de ellos vienen a los Estados Unidos. Todavía no se saben los detalles, por lo menos a esta hora. Yo estoy grabando este programa la mañana del jueves, o sea que acaba de salir esta noticia y no tengo detalles. Los Estados Unidos agradece la generosidad y asistencia del gobierno de Guatemala que le ayudó en liberar a estos presos. No tengo nada más que decirle, pues hay muchos detalles que no vienen al caso. Lo importante es la liberación de estos pobres que han estado sufriendo, siendo torturados y bajo unas condiciones espantosas. Así que le damos gracias a Dios hoy, Día del Santísimo, de haber liberado a nuestros presos. Bienvenidos esta mañana o esta tarde a el nuevo programa Una Hora con Álvaro Somoza. Como siempre, agradeciéndoles con muchísima humildad el tiempo que nos dan y nos dedican para ver nuestro programa. Como ya lo saben, este programa se basa en solamente una ley y es decirle a ustedes la verdad. Eso es importante porque el pueblo nicaragüense ha sido mentido y calumniado por décadas por el sandinismo. Y aquí se están diciendo las verdades, descubriendo todas esas mentiras de esos sátrapas. Por favor, no se olviden de hacerme el volado, de suscribirse al programa en YouTube. Es de suma importancia para la supervivencia de este programa. De acuerdo a los expertos, entre más personas se suscriban, más gente ve el programa. Así que, por favor, nada les cuesta, no cuesta un centavo, cuesta segundos de su tiempo y es secreto, nadie lo sabe. Yo le quiero dedicar a la audiencia el día de hoy, primero darles las gracias por escuchar este importante análisis que les voy a hacer acerca de la situación política en América Latina y las amenazas a la democracia que enfrentamos en la actualidad. Amenazas similares a las que estamos viviendo en este gran país, los Estados Unidos. La izquierda metiéndose más y más en el gobierno. Antes de sumergirnos en los detalles, permítame, sin embargo, hacerle una pregunta. Es bien sencilla. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes cómo la libertad, ese preciado tesoro que tantas generaciones han luchado por conseguir y mantener, puede erosionarse lentamente ante nuestros propios ojos? ¿Se han puesto a pensar ustedes de eso? Eso es muy importante porque los va a traer a donde vamos a hablar en el primer segmento de este programa. La realidad de que nosotros, los que creemos en la democracia, tenemos que trabajar para protegerla. Es como un niño, una criatura. No lo podés abandonar simplemente porque nació. Le tenés que cambiar los diapers, les tenés que dar de comer, los tenés que bañar, vestir, cuidar, entretener, etc. El partido es el mecanismo cómo hacer eso en términos masivos de una democracia. Pero la democracia la tienen que trabajar
todo el mundo que tenga un amor específico por ella. Hoy nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia, un momento en el que las palabras pronunciadas hace más de 6 décadas por líderes autoritarios parecen cobrar una inquietante relevancia. Un momento en el que debemos de preguntarnos, ¿estamos siendo testigos silenciosos de la erosión de nuestras libertades y valores democráticos? En los próximos minutos emprenderemos un viaje a través de la historia, y eso es lo que a mí siempre me ha llamado la atención, la historia, la verdad. Sobre todo en la historia reciente de nuestra región. Examinaremos cómo ciertas ideologías y regímenes han logrado socavar los cimientos sólidos de sociedades libres, utilizando tácticas, en algunos casos sutiles, en otros casos toscos, y a veces no tan sutiles. Veremos cómo la manipulación de la economía, de la educación y hasta nuestras creencias más profundas, ya sea de cristianismo o cualquier religión, puedan ser el arma en manos de quienes buscan el control total sobre nosotros, sobre el pueblo. Pero este no es un mensaje de desesperanza, así que no se preocupen, es todo lo contrario. Es una llamada a la acción, un despertar de conciencias, porque solo entendiendo los mecanismos que amenazan nuestra libertad podemos defendernos eficazmente contra ellos. Analicemos casos concretos, como el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela o el caso de Cuba, pero principalmente Nicaragua y Venezuela, que nos sirvan como espejos en los que podríamos vernos reflejados si no actuamos a tiempo. Veremos cómo el fraude electoral, la represión, la manipulación mediática se han convertido en herramientas de control en manos de regímenes autoritarios y dictatoriales. Este video, este programa, no solo busca informar, sino también inspirar a cada uno de ustedes a valorar y defender activamente la democracia, a cuestionar, a participar y no dar por sentadas las libertades que disfrutamos. Como les dije al principio, la democracia es como una criatura que hay que cuidarla, hay que alimentarla, hay que bañarla, limpiarla y estar encima de ella para que tenga un desarrollo en nuestra sociedad. Es indispensable que nosotros, ustedes y yo, el pueblo nicaragüense, nos involucremos. Porque, amigos míos, la libertad no es un estado permanente. La libertad es un jardín que requiere cuidado constante, vigilancia eterna, prevención del mal y el compromiso de cada ciudadano para florecer. Es como si que tuvieran ustedes un hijo en su casa que tiene una enorme oportunidad de educarse y convertirse en un profesional en cualquier campo que él quiera hacerlo. Lo tienen que ayudar, le tienen que conseguir entrevistas, le tienen que dar consejos para su estudio, le tienen que ayudar en sus tareas, le tienen que dar consejos de cómo venderse ante el jefe que le va a dar el trabajo, etcétera, etcétera. Comencemos este viaje juntos con la convicción de que el conocimiento es poder
y que unidos podemos preservar y fortalecer los pilares de la libertad y la democracia para las generaciones venideras. El primer segmento de hoy se titula Jamás nos olvidemos de la historia. Fíjense bien, jamás nos olvidemos de la historia. Recordemos lo que Nikita Khrushchev dijo el 29 de septiembre de 1959. Para los jóvenes que no se acuerdan o no han estudiado eso, Nikita Khrushchev era yo no sé cuál era el título, presidente, primer ministro, pero era el jefe máximo del Partido Comunista de la Unión Soviética. Hace más de 60 años dijo estas palabras en la sede de las Naciones Unidas. Fíjense bien, en la sede de las Naciones Unidas les dijo: los hijos de tus hijos vivirán bajo el comunismo. Ustedes los occidentales son tan crédulos que no aceptarán el comunismo, pero seguiremos alimentándoles con pequeñas dosis de socialismo hasta que finalmente despierten y descubrirán que ya tienen al comunismo para siempre. Debilitaremos tanto su economía y población hasta que caigan en nuestras manos como fruta madura. Palabras de Nikita Khrushchev hace 60 años en las Naciones Unidas en Nueva York, refiriéndose al mundo occidental, al mundo que creía en la democracia, en el capitalismo. Esas fueron las palabras. Y ahora pónganse a pensar cuán verdad ha sido el plan de esta gente. Vuelvan a ver aquí en los Estados Unidos la situación. El Partido Demócrata totalmente infiltrado por la izquierda. La economía anda por la porra. Todo lo que el comunismo ofreció a través de Nikita Khrushchev hace 60 años, lo estamos viviendo. Y por supuesto en Nicaragua, Venezuela, Cuba, en ruta Colombia, en ruta todos estos países de izquierda están pasando el plan de los comunistas. Es una realidad que nosotros los nicaragüenses ya aprendimos que la democracia y la buena economía dejarán de existir cuando las dictaduras les quiten los bienes a los que están dispuestos a trabajar y se los den a aquellos que no trabajan, que quieren vivir del Estado. Eso fue parte de las torpezas malintencionadas del sandinismo y lo que hicieron todos, incluyendo los MRS, en los 80s. Tal vez hoy en día quieran darse un cariz distinto, pero en los 80 eran los intelectuales del sandinismo que calcularon todos los males que se ejecutaron en aquella época, aquella década de horror, de muerte, de injusticia. Sandinismo hizo eso en los 80 colectivamente, todos ellos, todas las facciones, y está volviéndolo a hacer desde el 2018 para acá. El sandinismo no ha cambiado. No se olviden que lo que ellos le llaman el socialismo es la antesala al comunismo. Y todos esos zurdos tienen un factor que tenemos que recordarnos todos. El factor más importante de todos los zurdos y de la derecha que les ayuda. El caso de Arnoldo Alemán. Todos los zurdos y esos corruptos son nada menos que corruptos profesionales, oportunistas del momento. Por Nicaragua no lo están haciendo.
utilizan la libertad, utilizan los partidos políticos de la democracia para avanzar sus intereses corruptos, mezquinos, para llegar algún día a hacer un pacto, un arreglo que los proteja. Los zurdos comunistoides inician su plan debilitando las bases de una buena democracia, iniciando con actividades de la vida cotidiana. Por ejemplo, aterrorizan a la población a diario. Ustedes en Nicaragua, yo me acuerdo en Managua ir a Galería, un centro comercial, y habían antimotines dentro de la facilidad, no afuera, adentro, caminando los mismos pasillos que caminaba el pueblo. Así comienza la aterrorización de una población. Eso crea incertidumbre, lo cual inmediatamente restringe la economía, lo cual causa a su vez más pobreza, porque no hay empleos. Tal vez una chica que acaba de graduar de la universidad de economista, busca trabajo, pero como hay esa incertidumbre y esa contracción económica, no hay empleo para ella. Multiplicada a esa chica por miles de muchachos que se gradúan todos los años de las universidades y tenés un desempleo atroz, año con año. ¿Y por qué hacen eso? Porque las personas más pobres, las personas más necesitadas, son las más fáciles de controlar. Entre más pobre sea el pueblo, mejor lo controla el Estado. Aumenta la deuda, otra llave para el éxito. Se endeuda el gobierno, pues así suben los impuestos, que a su vez se convierte en más pobreza para el pueblo. Reducen la atención médica, otra herramienta. ¿Para qué? Para crear más miedo, más inseguridad pública. A su vez, vuelve al pobre más vulnerable. Porque los de capital pueden ir a Costa Rica o a Honduras a chequearse, pero el pueblo que no puede viajar está enormemente vulnerable a los deseos y dictámenes de la dictadura. Estoy tocándoles el tímpano de común que tenemos todos, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto en Nicaragua. Controlan mucho más estrictamente el uso de armas y el derecho de tener armas, debilitando así la capacidad del pueblo de defenderse. Poco a poco, con un gran autoritarismo y casi seguro, de forma inconstitucional, van tomando el control de todos los aspectos, alimentos, viviendas, ingresos, de nuestras vidas, porque eso los hará totalmente dependientes del gobierno. A nosotros, el pueblo, esa consistencia en debilitarnos nos hace dependientes del gobierno. Una de las áreas más importantes para estos corruptos zurdos es la educación. Ellos quieren el control de lo que la gente lee y escucha y aseguren el control de los niños y los jóvenes. Se aseguran estos sátrapas en que las escuelas den las clases apropiadas. La otra área de suma importancia de los zurdos es la eliminación del cristianismo, de Dios en nuestras vidas. Desaparecen de las escuelas, hostigan y encarcelan y exilan a monjes, hermanas de la caridad, sacerdotes y a monjas.
La filosofía de estos criminales es hacer al pueblo creer en el socialismo más que en nuestro cristianismo. Y como ya sabemos, siempre hay tontos útiles que se tragan el anzuelo de lo que les ofrecen. Y ahí está uno de los pasos más importantes, la debilidad cristiana. Entre las armas más malignas que promueven los zurdos criminales es la lucha de clases. Promueven la envidia. Eso sucedió en los 80. Queriendo hacer creer al pobre que los ricos creían que ellos eran mejores que los pobres. Y yo les aseguro que la gente rica trata al revés de demostrarle a sus empleados y a sus trabajadores que todos somos iguales, pero que hay una jerarquía de autoridad en toda empresa o en todo ente del Estado, etc. Y eso el sandinismo lo convirtió en un jugo que le daban todos los días a la gente. Tomen este juguito de odio, de resentimiento. Los zurdos criminales buscan la lucha de clases, promueven la envidia para crear división entre las personas más pudientes y los más pobres. De hecho, eliminan la clase media y esto causa más descontentos, haciendo más fácil grabar a los ricos con el apoyo de los pobres. Subirle los impuestos, quitarle sus negocios, todo eso fue lo que hizo el sandinismo. Bueno, señores, de hecho ya estamos aquí. Aquí a mí me asombra la ceguera de muchos, aquí en los Estados Unidos, que están escuchándonos a nosotros hablar de lo que nos sucedió en Nicaragua y siguen creyendo en la Kamala. El padre de la Kamala era uno de los que se tragó el anzuelo de Nikita Khrushchev hace 60 años. Era un comunista declarado. Y la Kamala por ahí va. La Kamala Harris es una corrupta izquierdosa mujerzuela que quiere aspirar al poder. Están prematuros, no creo que lo logre. Pero mucho de eso depende de nosotros, que no seamos tontos en ir a votar por ella. Votemos por Donald Trump. No quieren o no pueden muchos de estos ver lo que está pasando en el mundo. Están dispuestos a cerrar los ojos y dejar que suceda. No se dan cuenta que no estamos jugando la libertad y la democracia, nos estamos jugando nuestras vidas. La libertad y la democracia es nuestra vida. Es increíble, pero tienen a muchísimos anestesiados sin percibirlo, amordazados sin quererlo y extraviados sin saberlo. Es algo imperativo que tenemos que recordarnos. El pleito es constante. El esfuerzo de proteger la libertad y la democracia es a diario. No echen un paso atrás, ni para agarrar impulso. Es importantísimo. ¿Ok? Bien. El segundo segmento se titula Los ladrones electorales no tienen fronteras. Todas las dictaduras son muy similares, casi idénticas. Sin embargo, en el caso de Maduro y los Ortega Murillo, parecerían que fueran hermanos. Ambos regímenes tenían como objetivo ganar tiempo, intentando hacer creer al mundo que celebrarían elecciones con el debido cumplimiento de los estándares internacionales, pero sin renunciar a hacer lo que sea
para evitar arriesgar y mucho menos a entregar el poder. Solo, de vuelta, los tontos útiles se tragaron ese anzuelo. Y por esos tontos útiles es que estamos aquí hoy. La represión ha sido utilizada como un muro de contención. En Nicaragua fue producto de la criminalización de todos los participantes en la rebelión de abril, encarcelando, torturando, exilando, asesinando y mintiéndole al pueblo y al mundo en el exterior, firmando acuerdos que después ignoraron. Paralelamente, prohíben manifestaciones internas, la promulgación de leyes que le quitan a la población opositora cualquier derecho de protestar y que terminó con el apresamiento de muchos opositores, en especial todos los precandidatos, dejando libre el camino para ir a una contienda donde prácticamente el régimen iba solo, haciendo posible robarse las elecciones sin mucho alboroto. Toda la trama para robarse las elecciones, toda la trama, lo hicieron en distintas etapas previas a la fecha de las elecciones, poniendo fuera del escenario a los que de alguna forma podrían constituirse en una verdadera oposición. En Venezuela siguieron el mismo patrón como lo hizo el régimen de Managua, pero en distinto orden. Ellos, iniciando por el Tratado de Barbados, que no cumplieron con los Estados Unidos y que les permitía poner en marcha un fraude, pero menospreciando el eficiente resguardo de las actas realizadas por los testigos y su pronta divulgación, dejando al régimen sin la posibilidad de demostrar lo contrario. Ahí es donde se le cayó el zapote a Maduro. Contrario a Ortega, él echó preso a 35 personas, el liderazgo de la oposición, y controla totalmente el Consejo Supremo Electoral y todas las actas las hicieron a mano y las leyeron, y ese es el triunfo que tuvo. Nada es verdad, todo es una mentira y una calumnia. Pero existen gobiernos que también se tragaron el anzuelo. Y hay otros gobiernos que se tragaron el anzuelo pero no hacen nada. Son miembros de la OEA, son miembros de la ONU, organizaciones hechas específicamente para proteger la democracia y las libertades públicas, y no hacen nada. Es más, por lo desesperado que estaban, ¿ok? Por lo desesperado que estaban, dejaron en Venezuela que aunque Maduro violó los acuerdos que se hicieron en Barbados, prometiendo que María Corina iba a correr, ellos le dieron cancha libre a Maduro para poder hacer esto. De proclamarse ganadores, ningún órgano rector presentó prueba alguna de esa inexistente victoria. Y aún estamos, ¿qué? A 3 semanas después de las elecciones, y no sabemos
¿Quién es el presidente? Sabemos quién es el dictador, sabemos quién ganó las elecciones, pero no hay un presidente democráticamente electo a cargo del gobierno venezolano. Y los Estados Unidos, Canadá, los miembros de la OEA, la Unión Europea, están haciendo algo, pero no lo suficiente. Y el tiempo está a favor de Maduro y la dictadura. Señores, al ver cómo la gente se lanzaba a las calles en vista del burdo fraude que trata de perpetrar Maduro, sin precedentes, en gran parte en el siglo XX, ya no se diga en todo el siglo XXI, al régimen no le quedó más que la represión para intentar, estamos hablando de Venezuela, hacer desistir a los que protestaban de forma masiva. Y que de hecho, en gran medida, lo han logrado apresando a más de 2.000 opositores desde las elecciones para acá. Posiblemente más que no sabemos nosotros. E inclusive han asesinado a una veintena de estos. Así como la emisión de la orden de captura del ganador de las elecciones, el presidente electo González, quien clara y limpiamente fue el legítimo ganador de las elecciones. Hemos podido observar que los actos de represión de ambos regímenes para justificar las brutales represiones publican falsos atentados por parte de la oposición en contra del gobierno, aduciendo un intento de golpe de Estado. Esa es la práctica típica. En 2018, ¿qué dijo el sandinismo? Que era un golpe de Estado. ¿Qué dijo Maduro? Que es un intento a golpe de Estado. Pero si ellos son los que dieron el golpe de Estado y no permiten libertades públicas, cuando los que portan las armas y todo el apoyo del aparato policial, militar y paramilitar son y siempre han sido los propios regímenes dictatoriales, tanto en Nicaragua como en Venezuela y ya no se diga en Cuba. Solo un tonto no creería en eso. Temprano en el programa, la primera cosa que hice fue leerles la gran noticia que 135 presos políticos fueron acordados a ser liberados en Nicaragua y el gobierno de los Estados Unidos está sacándolos. Vendrán a los Estados Unidos. El gobierno de Guatemala tuvo mucho que ver en las negociaciones y por eso nosotros hoy día el Santísimo le damos gracias a Dios por la vida de esos presos y sus familiares. Pero quedemos claros de una cosa. El sandinismo se está, igual como nos han hecho un gran favor a esos 135 y a los nicaragüenses, se están lucrando de quitarse de encima, 1, la crítica mundial de tener presos políticos. 2, de tener que alimentar y cuidar a 135 seres humanos. 3, sacándolos para que en el exilio produzcan remesas que manden a Nicaragua. No crean que todo es una victoria nuestra, es una victoria de ellos también. Así juegan los sucios. Luego estos criminales dictadorzuchos trasnochados, como Ortega y su mujer, que están más arrugados que una pasa, utilizan a los presos políticos como una moneda de cambio. A veces con intercambios tangibles, como presos o sanciones, etc. O simplemente para disminuir la presión tal como sucedió en Nicaragua cuando el vuelo de los 222 y la salida de los religiosos al Vaticano, a como otros destinos. Ellos ganan siempre. La dictadura no está ahí para perder ni el poder ni
sus ingresos, son malignos. Apoyo externo de países afines a otros que forzosamente los apoyan les votan por la dependencia del petróleo, como lo hacen los gobiernos de las islas caribeñas, con el objetivo de crear confusión y así contrarrestar los justos reclamos a los que ambos regímenes han sido expuestos y que han actuado en total desacato de todo lo dictado por organismos como por persistir con una escalada de violaciones de los derechos humanos más elementales de la población. Todo eso lo conocemos nosotros. Solo estamos esperando que los gobiernos que pueden actúen, porque a nosotros, si se acuerdan, nos quitaron las armas. Don Toño Lacayo, un sandinista solapado, le quitó las armas a la contra, dejándoselas a la policía y al ejército sandinista. Por eso, por esa acción, hoy no podemos votar a estos sátrapas. En realidad, en el orden de los factores no altera el producto. Ambos regímenes se robaron las elecciones, cumpliendo con las dos posiciones del mismo patrón, que corresponde a bloqueo al proceso electoral. Como fue en Nicaragua la de el fraude desconociendo los resultados, echando preso a los precandidatos. En Venezuela no reconocieron los resultados. El antecedente de Nicaragua le garantizaba a Maduro que nadie podía impedir que se las robaran y que después de los hechos recientes solo eran cuestión de tiempo para que se erosionara la presión nacional e internacional, logrando garantizar la continuidad de las dictaduras. En realidad, los débiles intentos que se hicieran a través de la vía diplomática, y les repito, los débiles intentos que se hicieron a través de la vía diplomática, tal como quedó demostrado por los fracasos de la OEA, yo personalmente, su servidor, fui en 2 ocasiones a Washington, D.C., a entregar con sello de recibido ante la OEA la solicitud que se le dio a la OEA para pedirle que desautorizara al gobierno, desoficializara al gobierno dictador de Ortega. ¿Qué es lo que pasó? Completa inacción. Esa es la realidad. Muchos me dicen, es que el secretario general no tiene el poder. Por supuesto que tiene poder. Él quizás no vota, pero él influye en las decisiones que se toman. Y en 2 ocasiones ignoró total. Y él sabía. Almagro sabía las enormes violaciones en Nicaragua. Recuérdense que Ortega y Murillo, los 2 dictadores psicópatas de Nicaragua, no solo expulsaron en 24 horas a los miembros de la OEA, sino que se quedaron con todos los bienes de ellos y le confiscaron la casa a la familia que le alquilaba el edificio a la OEA. Ese es Almagro y ese es la OEA hoy en día. Un sancocho de basura que no sirve para nada. El gobierno de Biden, aún con esos antecedentes, volvió a confiar en el régimen de Maduro. Es que los demócratas están jugando con ellos.
solo los van a empujar hasta donde ellos quieren. Después se van a echar para atrás. El acuerdo que llevaron en Barbados en octubre de 2023, donde como adelanto a Maduro procedieron a aliviarle sanciones, fíjense ustedes, y se hizo un canje de algunos americanos presos en Venezuela a cambio de reclusos de alta importancia del círculo más cercano como familiar del régimen de Maduro, con la promesa de Maduro de permitirle a María Corina correr en las elecciones. Por supuesto, nada de eso pasó. Pero tan torpes o malintencionados son los demócratas de este partido demócrata de Biden y Harris, que se dejaron o permitieron a propósito que eso sucediera. Por un lado, nos sacan los 135 presos, los últimos presos políticos. Cuando Ortega y Murillo decían que no habían presos políticos en Nicaragua. Pero por otro lado, dejan a la dictadura que siga mangoneando, violando derechos humanos, matando, asesinando y haciendo barbaridades en Nicaragua. Entonces, ¿cuál es la verdadera posición de este gobierno? ¿Son facilitadores de la dictadura o son torpes, ineptos? ¿Qué creen ustedes? Remitiéndonos a los acontecimientos, esta es la segunda vez que el régimen de Caracas se roba las elecciones, dejando claro en la OEA que la OEA ni ningún otro organismo jamás han logrado enmendar al régimen de Maduro ni al de Nicaragua, ya que no han pasado más que de emitir resoluciones las cuales ambos regímenes las han ignorado, más bien se ríen de ellas en privado y las siguen ignorando. Mientras tanto, los dictadores continúan con todo tipo de violaciones de derechos humanos fundamentales, los cuales están más que documentados. No es un invento, es documentación, con resoluciones totalmente sustentables, pero donde la OEA ha tenido un papel dudoso y vergonzoso, basado en la inexplicable inacción. ¿Se acuerdan? Haberse negado a declarar a Ortega ilegítimo. ¿Por qué? Si hay alguien que es totalmente ilegítimo, es Ortega. Esperando y confiando que Dios está, déjenme repetirme, esperando y confiando en que Dios esta vez escuche y nos ayude. Las respuestas de los países europeos como de otras democracias sean realmente efectivas para lograr parar de una vez a esos regímenes, como a otros, que al ver que nada les pasa cuando hacen fraude electoral, se intenten a perpetuar utilizando para que los reconozcan los poquísimos países afines a ellos, como también de aquellos que dependen del petróleo, porque los caribeños no son comunistas, son más capitalistas que vos y yo. ¿Por qué? Porque el turismo es de lo que viven. Pero Chávez y ahora Maduro, muy inteligentemente, les dan petróleo o a un precio regalado o regalado de viaje. Y de esa manera los tienen totalmente controlados. Ese es una de las formas de gobernar de la dictadura, un chantaje económico o un chantaje político. Es evidente que debemos impulsar todos los procesos legales para girar órdenes de captura
a los dictadores como de sus círculos cercanos, ya que ambos regímenes se han robado elecciones, han encarcelado a seres humanos injustamente, los han torturado, en algunos casos los han asesinado, han desterrado a inocentes e indefensos ciudadanos, además de confiscarle todos sus bienes a los opositores. Y por supuesto, en algunos casos como el mío, nos han despatriado de nuestra nacionalidad. No puede haber solo que me maten, es la única otra alternativa que les queda. Lo que es muy imperativo y urgente es que los Estados Unidos, con el concierto de otros países democráticos, procedieran a promover una intervención directa o otra acción que haga posible la remoción de los sátrapas, la remoción de los dictadores, como del sistema que mantiene a esas dictaduras en la usurpación del poder en contra de la voluntad de sus pueblos. ¿Qué es lo que les pasa a esta gente? Yo no me explico cuál es el miedo que tienen. Están metidos en Medio Oriente, donde hay unas tremendas posibilidades. Están dándole con B de burro, billones a Ucrania. Y aquí por unos cuantos millones que entrarían y limpiarían a estos sátrapas, no lo hacen. En el patio de atrás de los Estados Unidos. Vuelvo al primer segmento. Este es un proceso de largo plazo de los comunistas. Debilitar, debilitar, debilitar hasta que lleguen a aceptarlo. Vuelvo y se lo repito. Si nosotros, los que creemos en la democracia, no nos ponemos firmes, nos paramos a defenderla, la vamos a perder de viaje. Cuando salimos de Nicaragua en 1979, había un país comunista en Latinoamérica y ese era Cuba. Hoy hay 3. Ustedes me dicen, ¿para dónde va el reloj? ¿Para dónde va la corriente? O vamos a aumentar o vamos a disminuir eso. La decisión depende de nosotros. Con una flagrante y escalada violación de los derechos humanos, inclusive asesinando, ya que para esos lacras el fin justifica los medios, ya que saben que entregar el poder, como dijo el enano Borges, aquel que parecía tapón de botella, Tomás Borges, ese enanito dijo algo cínico: no hay costo que no podamos pagar que sea más dañino que el costo de perder el poder. Cueste lo que cueste, dijo el enanito ese. Criminal, asesino. Cueste lo que cueste. Lo único que no podemos hacer es perder el poder. Lo dijo Tomás Borges. Yo viví en Nicaragua cuando lo dijo. Conllevaría, ellos saben que perder el poder conllevaría a ser juzgados como de perder todo lo que ilícitamente se han apropiado. Ellos lo saben. Entonces, aquí, damas y caballeros, tenemos nosotros que ponernos a pensar qué queremos hacer y qué queremos para nuestros hijos y nuestros nietos. Les digo a mis amigos del gran capital de Nicaragua, tienen a sus hijos supervisando sus negocios y a un sinnúmero de gerentes administrándoselos. ¿Cuánto tiempo creen que eso va a dilatar? Tal vez unos 5 o 10 años más. Pero tarde o temprano va a venir una revoluta y les aseguro que les van a pasar la cuenta a ustedes, porque ustedes fueron facilitadores. Muchos aquí dicen sin prueba
que muchos del gran capital han sido socios de los sandinistas. Yo no voy a meter mi mano en algo que no me consta, porque no me consta, pero sí escucho. Y en Nicaragua sabemos que cuando el río suena, piedras trae. Sin embargo, yo no puedo meter mi mano a ese fuego. Esa es la base de este programa, decir la verdad. Y a mí no me consta, pero sí puedo decir que han sido facilitadores, quedándose calladitos, volando en sus aviones privados, haciendo sus negocios y volviendo a salir. Manteniendo un perfil bajito, silencioso. No se comunican conmigo, tienen miedo que les vean sus celulares hablando con Álvaro Somoza. Entonces no me digan que no son facilitadores de la dictadura. Porque si ustedes tienen más del 85% de su capital afuera de Nicaragua, pueden perfectamente ustedes, sus hijos y sus nietos, y más aún bisnietos, pueden vivir del capital que han amasado aquí en el exterior. Y que no tengan la dignidad patriótica, la moral cristiana y el deber como nicaragüenses de ayudarle a una oposición por 4 pesos que tienen en Nicaragua versus lo que tienen aquí. Ustedes son facilitadores. Y si hay algo que yo me voy a asegurar es que el pueblo lo sepa, porque es un pecado que llevamos 6 años de sufrimiento y el capital de Nicaragua, el gran capital, no le ayuda. Muchos me dicen, Álvaro, no los critiques porque los vas a necesitar. Yo no estoy postulándome, yo no voy a necesitar de ningún capital facilitador de dictaduras. No se los recibiría. El que reciba capital de esa gente está igualito que ellos. Tenemos que terminar con ese doble estándar. Tenemos que obligar a los ricachos a tomar bandos, que se bajen de la barda. Y de vuelta les reitero, no me interesa su dinero, me interesa el bienestar de gente que no se pueden ayudar a ellos mismos. Esa fue la educación que yo recibí en mi hogar y donde los hermanos cristianos. Hoy nos toca definirnos como demócratas, como patriotas y como cristianos. Eso es todo lo que les quería decir el día de hoy. Les agradezco por su atención. Que Dios siga bendiciendo a los más necesitados de los nicaragüenses, el doble de lo que bendice a todo el resto de Nicaragua. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.